publicar nuestros recursos incluidos en otro tipo de plataformas educativas. Como os comentaba al principio del webinar, yo he preparado un ejemplo en un Google Classroom. Bien, entrando en clase como una alumna, porque aquí entro como una alumna, el profesor, el docente que haya creado la clase, puede colgar, como os decía, el acceso directo a nuestros recursos, que es el acceso directo al libro media. Y se abre el libro media. Pero como yo he entrado como alumna, podréis ver que los recursos que tengo son los de alumna. Aquí no tengo acceso a ningún recurso del profesorado que estaban en azul. De la misma manera, el sistema de actividades y test de alta mar se envía utilizando el correo del propio usuario, pero con un sistema interno. Voy a volver a hacer un repaso del sistema de actividades para los que no estaban al principio, ya que como hemos dividido el webinar, las actividades las encontraremos incluidas en el contenido o en el menú lateral. Se identifica el alumno para acceder y se responde o subiendo un archivo o escribiendo la respuesta en el cuadro de texto. Luego se va a poder guardar las actividades, enviar parcialmente las actividades o terminarlas y bloquearlas para que el profesor o profesora pueda corregirlas y darlas por finalizadas. El profesor recibe el correo y accede a la actividad. Aquí verá la respuesta del alumno, una propuesta de solución y podrá corregir subiendo un archivo o escribiendo algún tipo de observación para el alumno o alumna. Si ya se ha terminado, se vuelve a mandar la actividad corregida al alumno o alumna y se da por cerrado el ciclo. Con las evaluaciones, lo mismo. Si soy profesora, voy a encontrar los recursos en azul en el menú y entre ellos voy a acceder al motor generador de evaluaciones. Este motor se puede utilizar de forma automática o de forma manual. Si selecciono de forma automática, el sistema me va a proponer una serie de preguntas, de un banco de preguntas que tenemos por unidad. Y si selecciono la forma manual, después podremos escoger cada una de las preguntas que más nos interesen, editarlas, moverlas o incluso incorporar preguntas propias para que el alumno o alumna lo resuelva. Voy a hacer una muestra automática seleccionando el número de preguntas, se me muestran las opciones e incorporo los mails de los alumnos y alumnas y luego decido si es una evaluación autocorregible o no. Es decir, si cuando el alumnado acabe de contestar a las preguntas va a necesitar la respuesta. Esa nota, sea autocorregible o no, se va a guardar en el calificador del profesorado. También se puede descargar el PDF por si se necesita hacer presencial. Y se descargarán dos páginas, la del alumno y la del profesorado. El calificador reúne las notas tanto de las actividades y los test del libro como de las propias que pueda poner cada docente. Podré seleccionar para recuperar las actividades de cada alumno, descargarme el PDF si lo he perdido o cambiar de unidad, filtrar por tipo o por estado, si las he corregido, total, parcial o todas. También los test están reunidos en el calificador. En la ponderación de tareas pondré el peso que cada tipo de actividad debe de tener, es decir, lo que van a contar
las notas de las actividades del libro, lo que van a contar las notas de los test y lo que van a contar las notas de los ejercicios propios que el docente pueda encargar fuera del libro media. Así, cuando extraiga el resumen de calificaciones, después de filtrar el alumno que me interesa, podría añadir la nota de esos proyectos propios que haya podido encargar a la clase, poniendo un título, la unidad a la que pertenece y la nota que ha sacado el alumno o alumna. Al exportar las calificaciones de esta manera, saldrán las notas bien estructuradas por alumno y por unidad. Como veis, el libro media es totalmente externo a la plataforma que se escoja. Esta es la Classroom, este es el libro media, es totalmente externo, por lo que se pueden incorporar actividades en el Classroom y luego puntuarlas con el calificador del libro media. En cuanto a la comercialización del libro media, se puede hacer de dos formas, o asumiendo el centro la adquisición de unos cupones que luego el alumnado va a activar en la web, o el alumnado mismo puede adquirir su licencia. La primera vez que se entra en el recurso, en el link que el docente pone para los alumnos, se pedirá usuario y contraseña. Si el alumno o alumna ha adquirido el libro media en la web, tendrá que poner los datos de acceso de compra de la web de Altamar. Pero solo la primera vez, porque el ordenador va a grabar una cookie y si no se borran las cookies, este acceso va a ser limpio y sin doble autenticación. A ver si me dejo algo. Entonces, o por cupones o por compra, el alumno va a poder entrar en el libro media sin doble autenticación. Hasta aquí mi explicación. He intentado centrarme en el uso de los recursos, no en los contenidos en sí. Los contenidos en sí los he enseñado de una manera muy parcial, muy superficial. Las metodologías es una cuestión de cada docente. Intentamos que nuestros recursos se adapten a la metodología que se escoja y sobre todo con una intención de facilitar la experiencia, que el alumnado no se centre en ver cómo funciona. A ver, igualmente los libros media o los cursos Moodle cuentan con tutoriales, ayudas y hay un contacto continuo con la editorial para resolver incidencias y para solucionar dudas. Tal y como os decía, este webinar se colgará en la web y aún así estamos totalmente disponibles a resolver cualquier concepto que pueda quedar en el aire o que necesite de una mayor explicación, sencillamente.